Buenas tardes, hermanos, amigos, el Señor les continúa bendiciendo. Sean bienvenidos al quinto día del foro de primicias de la Iglesia de Dios Establece del año 2024. Damos gracias a cada una de las personas que se ha dado cita en este lugar para compartir con nosotros y a cada una de las personas que nos ve de forma online. El día de hoy que estamos culminando, vamos a tocar un tema que no es que sea el más importante, pero tiene mucha importancia dentro de lo que son las ideas del Evangelio, las ideas del cristianismo, y vamos a hablar de la necesidad de la espiritualidad dentro del cristianismo, dentro del Evangelio. Hemos hablado de lo que es la esencia del cristianismo, de la reforma, hablamos del origen del protestantismo, de la esencia del protestantismo, hablamos de la situación en la que se encuentra actualmente el protestantismo y hablamos de la situación a futuro, de los problemas, los retos a futuro que puede tener el pentecostalismo. Y ya en el cierre tomamos dos temas que hacen simbiosis entre ellos, van de la mano y uno necesita del otro. Hablamos el día de ayer de la necesidad de la intelectualidad dentro del Evangelio y el día de hoy vamos a hablar, como ya les dije, de la necesidad de la espiritualidad dentro del cristianismo y nos acompaña nuevamente hoy el pastor Luis Soledad, pastor de la iglesia local. Y bueno, para no seguir extendiéndome, ¿qué entendemos por espiritualidad? Como le dije ayer, antes de ponernos a hablar de cómo afecta al cristianismo, ¿a qué llamamos espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? Bueno, saludos, Dios les bendiga. De repente el término es muy amplio y puede ser considerado también muy subjetivo, ¿no? Porque todo va a depender de la perspectiva, el ángulo que uno tenga de enfoque con respecto a esta palabra. Entonces, desde mi punto de vista, la espiritualidad está relacionada con Dios. Mi condición con Dios, sobre todas las cosas, espiritualmente, y todo aquello que genera de Dios hacia mí y la respuesta que yo le doy a Dios de lo que percibo de Él. Probablemente no haya, según mi perspectiva, no haya un concepto, un criterio definido para yo decir que puede ser considerado como la espiritualidad. Yo lo resumiría en estas palabras, ¿no? Una relación satisfactoria con Dios. Es decir, donde las partes, en lo que cabe, donde las partes que están comprometidas queden satisfechas. Por cuanto la espiritualidad es una relación, como puede ser una relación de pareja, pero aquí es una relación entre Dios y el hombre. ¿Y cuál es la idea? Bueno, que en esa relación haya satisfacción en ambas partes. ¿Cómo satisfago yo a Dios? Bueno, no creo que haya una forma de cómo hacerlo, pero puedo decir algo, ¿no? Cristo satisfizo a Dios por mí, y eso es lo que se conoce como la justificación. Entonces, la espiritualidad tiene que estar relacionada en ese asunto, una relación sustentable y saludable entre dos partes. Dios, en este caso, entre dos partes espirituales. Dios, en este caso, y yo. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que analizar la espiritualidad desde varios aspectos. Y eso es importante, que se pueda manejar desde ese punto de vista. No sé si eso es suficiente o... No, está bien. Okay. Lo que veo es que se genera como que una similitud con la definición que se hizo el día de ayer de la intelectualidad. Y evidentemente si decimos que hay simbiosis entre estos planteamientos van a ser similares, pero pareciera, y no quiero adelantar conclusiones, que quizás esto lo iba a plantear usted al final, no sé. Aquí no está, no es que estoy leyendo. Este, pero por lo menos Agustín decía que es primero, amarte, Sí. conocerte, y ahí va como que esos dos planteamientos, o sea, buscarte por el intelecto o buscarte por la espiritualidad. Y según planteamientos del mismo Agustín, una cosa
como que era un paso de este lado, ayudaba al paso de este lado y a la vez se iba creciendo en ambas cosas. Bueno, es que como te digo, ¿no? Es muy subjetivo. Calvino, en su libro, La institución de la religión cristiana, comenzando ese libro, él hace una observación, ¿no? Muy importante. Y él dice que en la relación Dios-hombre, ¿a quién debo contemplar primero? Dice Calvino. No sé si Calvino tomó la idea de Agustín, posiblemente, porque Calvino fue un gran lector de Agustín. Y él dice, ¿a quién debo contemplar primero? Para entender a Dios, para entenderme a mí mismo, o entenderme a mí para poder entender a Dios. Entonces, siempre esa subjetividad va a estar allí presente y seguramente tú tendrás un concepto de espiritualidad y cada una de las personas aquí tienen un concepto de espiritualidad, ya sea un concepto propio, un criterio personal o un criterio forjado. Y cuando digo forjado, no precisamente debe ser por fuerza, sino como producto de una información, de una enseñanza, y que esas cosas a la postre pues van conduciendo a un criterio, al punto que cualquier persona puede decir, bueno, espiritualidad es esto, orar, ayunar, cantar. Otro puede decir, espiritualidad es esto, leer la Biblia, esto, aquello. U otro puede decir, espiritualidad es esto, congregarse, diezmar u ofrendar. O sea, hay muchos... ¿Cuál era el concepto que tenía el fariseo de espiritualidad? Él decía, te doy gracias, Dios, porque, vea lo que dice el primero, porque no soy como los otros hombres. Ya eso es un concepto muy elevado para él, pues no ser como los otros hombres. Y luego dice cuál era su punto de vista al respecto. Por supuesto, esa espiritualidad estaba relacionada a su persona. Siempre va a ser subjetivo, siempre va a ser subjetivo y como que muy relacionado a la persona. Y yo por lo general digo que cuando alguien piensa que el otro debe cambiar, entonces el modelo es el que piensa que el otro debe cambiar. Si tengo una diferencia con otro, yo quiero que el otro cambie. Pero yo no me propongo a cambiar yo quiero que cambie el otro para que el otro sea como yo. Todo eso es subjetivo. Entonces, desde este punto de vista, como considerando al otro, el que está fuera de mí, que no soy yo, bueno, yo veo desde ese punto, pues, que la espiritualidad está relacionada con Dios y está dentro del marco de que esa relación sea sustentable, sea saludable y que sea benéfica para ambas partes. ¿Qué gana Dios con nuestra espiritualidad? Eliú le dice a Job, bueno, mira, tu espiritualidad no beneficia a Dios, te beneficia a ti. Pero de alguna manera Dios se siente agradado de eso. Entonces, creo que el panorama se abre mucho y aquí pudiéramos hablar muchísimo con respecto a eso y cada quien pudiera hacer un criterio al respecto. Pero hay elementos en común que nos pueden convocar a un punto y esos elementos son bíblicos, tienen una estructura bíblica y bueno, lo mejor sería conducirnos hasta allá para ver qué nos dice la Biblia al respecto de estas cosas. A veces es posible que tú y yo tengamos un punto de vista con respecto a algo y por lo general decimos, ¿no? Bueno, aquí hay dos opciones, que tú tengas razón y yo estoy equivocado, o que tú estés equivocado y yo tenga razón. Pero es posible que hayan otras opciones. Es posible que los dos tengamos razón. O es posible que los dos estemos equivocados. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tendríamos que ir al campo para ver qué es lo que hay. Sin embargo, van a ver dentro de todos esos planteamientos, hay cosas que son subjetivas, pero hay otras que son más ciertas. O sea, hay cosas que son más elevadas, que podríamos decir que son parte intrínseca, son inalterables dentro del planteamiento de lo que es ser espiritual. Claro, no Por como... ejemplo, desde el nacimiento del Evangelio se ha asumido que para ser espiritual es necesario orar, por decir. O sea, creo que nadie sacaría la oración de la espiritualidad cristiana, por decir. Sí. O sea, ¿cuáles son esos puntos
que pudiéramos tomar centrales de la espiritualidad? Ok, bueno, yo creo que orar es espiritual, pero no es la espiritualidad. Es parte de la espiritualidad, porque el fariseo oraba. Y esa oración, según lo que dice el Señor Jesucristo, no satisfizo a Dios. Al punto que dice la Biblia que cuando Él descendió, el otro, el publicano en este caso, descendió más justificado. Entonces, orar es bueno, pero entonces necesitamos saber orar. ¿Es posible que una oración no sea espiritual? Es posible. ¿Y es posible que una oración, aun siendo espiritual, sea peligrosa? Es posible. Tenemos ejemplos, pues. Personas que están orando y sinceramente sienten algo en su vida, en su cuerpo, y dicen, Dios me dijo. Pero lo dicen es por su buena comunión con Dios. Y ellos creen que están tan elevados en esa comunión con Dios que todo lo que él piensa es Dios que se lo está diciendo. ¿Ha pasado eso o no ha pasado eso? Vea las redes sociales para que usted vea. Las personas que le mencioné ayer, ellos, lamentablemente, pues, todo el que no entra dentro pudiéramos decir, de sus estándares, ya sea de oración, de ayuno, la forma de ayunar y todas esas cosas. Entonces es posible que la oración, si no se haga con un criterio verdaderamente bíblico, también puede ser un problema, puede ser un conflicto, y en vez de producirnos bendición, nos produzca ciertas alteraciones. Yo creo que hay un ejemplo en la Biblia muy importante, y yo lo voy a tomar en consideración, traerlo a ustedes acá, para que tratemos de manejar lo que el Señor Jesús habla con respecto, y Él no lo dice directamente a la espiritualidad, ¿no? Sin embargo, la forma como se refiere el Señor Jesús a Dios, y dice, Dios es espíritu. Y luego añade, ¿no? Y los que le adoran, estamos hablando ya de palabras mayores, estamos hablando del concepto de adoración dentro de la espiritualidad. Un concepto de adoración. Ahora, ¿qué es un concepto de adoración? ¿Cómo es la adoración? Ahí entraríamos en otros asuntos que ciertamente, más allá de que están relacionados con la espiritualidad, bueno, no todos adoramos de la misma manera. Y eso no significa que el que adore de una manera no agrada a Dios por el hecho de que no agrada, por el hecho de que no agrada al que cree que mejor adora. No sé si me estoy explicando con lo que digo, porque No adora como el otro. exactamente, si yo no adoro como adora fulano de tal o como adora fulana de tal, él me puede decir, mira, así no se adora. Y yo pregunto, ¿y cómo se adora? Como adoro yo. Exactamente, entonces es muy difícil porque la adoración es espontánea. Y esa espontaneidad es fruto de la libertad, porque la libertad también es espontánea. Tú no puedes ser un verdadero adorador si no estás dentro de la libertad que Dios dice. Y no puedes ser un hombre espiritual si no estás dentro de la libertad que Dios dice. ¿Por qué? Toda persona que viene al culto obligado no puede considerarse espiritual. Toda persona que ore obligado no puede considerarse espiritual. O toda persona que ayune, por decir algo, obligado, no puede considerarse espiritual. Más allá de que esas son actividades propias del espíritu, pero están obedeciendo a pensamientos distintos y no precisamente a la libertad y a la conciencia. Es decir, que lo estás haciendo porque disfrutas de eso. Entonces, la espiritualidad, en ese sentido, las partes tienen que quedar satisfechas. Y eso es como, repito, pues, una relación de pareja. Bueno, por decir algo,
una de las partes de la pareja le dice a la otra parte, mira, yo quiero tal cosa. Y el otro le dice, oye, pero otra vez, ¿tú no comiste ya? Bueno, está bien, déjalo así. Yo voy a buscar por ahí y yo veo qué hago. No, está bien. Yo te la voy a hacer, pero concha, le vale. O sea, la pareja va a decir, pero si no lo vas a hacer de buena gana, ¿para qué lo haces? Porque yo no me siento bien recibiendo algo de ti donde tú te sientas obligado a dármelo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que yo te doy, te lo doy de la mejor manera posible. Entonces, lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿quién lo obligó? ¿Alguien obligó a Dios? Entonces yo puedo decir que de repente no sea el concepto, ¿no? Pero yo puedo decir que Dios es espiritual en ese sentido, porque es libre en su pensamiento, es libre en su conciencia y todo lo que hace, lo hace por gracia. Por eso, según mi punto de vista, y vuelvo y digo, no debe tomarse esto como un tabulador para decir quién es espiritual y quién no, y cómo es la espiritualidad. Pero según mi punto de vista, Dios creo que no recibe nada por fuerza, no, por un motivo distinto al amor. Y aunque hay un mandamiento, y es el misterio de esto, ¿no? Hay un mandamiento de amar. Pareciera como que contraproducente en sus mismos principios, porque si es mandamiento, hay como que algo de fuerza, ¿no? Pero ¿cómo amo por mandamiento? Bueno, entonces es donde aparecen las otras herramientas o los otros elementos que le dan cuerpo a esa esencia, ¿ves? Como es el conocimiento, la comprensión, la razón. ¿Qué me lleva a eso? ¿Por qué algo que yo no amaba antes tanto, por qué ahora lo amo tanto? ¿Por qué vine a amarlo más? Debe ser porque lo entiendo más, debe ser porque comprendo más, debe ser porque hay cosas que ahora puedo manejar y que antes no las manejaba. Entonces, en ese sentido, Cristo hablando con aquella mujer, ¿no? Y es el ejemplo que quiero poner. Y mira cómo existen las formas y las distintas formas, donde en ocasión una forma puede agradar a Dios y al mismo tiempo el fondo de esa forma desagrada a Dios. O no es como Dios dice. La mujer samaritana y el Señor Jesús. Vea la conversación que está teniendo la mujer de Samaria con Jesús. Ella le dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte. Y como ya les he comentado, en la Torá, ellos tienen una Torá, en el Pentateuco, vamos a hablar nosotros de la manera occidental. En el Pentateuco samaritano hay un mandamiento, y el mandamiento relacionado al templo dice que en el monte Gerizim debía ser construido el templo para Dios, en el monte Gerizim. Y según algunos historiadores dicen que en el monte Gerizim se construyó un templo. Entonces, la mujer samaritana tiene ciertas razones, y ya eso lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero bueno, tendríamos que hacerlo, tocarlo por lo menos hoy. El hecho de que Jacob le dio la primogenitura a José, automáticamente le entrega el poder religioso, le entrega también el poder militar, el poder ejecutivo y de alguna manera el poder legislativo, las leyes. Pero aquí no, en esta ocasión no pasó así, sino que Jacob le dio la primogenitura a José, se la quitó a Rubén, porque Rubén se acostó con una de sus esposas, le dio la primogenitura a José, pero le dio la legislación a Judá, le dio el reinado a Judá y le dio el sacerdocio a Judá, todo se lo dio a Judá. Y ahí eso creó un conflicto. Las personas de Samaria, descendientes de José, mantienen el hecho de que José viene a ser el primogénito y que el pozo donde ellos están viviendo fue el producto de una adquisición que hizo Jacob y que Jacob se lo entregó a José. Y en realidad el libro de Génesis capítulo
49, no recuerdo si bien el 49. Las palabras finales Sí, de Jacob. sí, 49, creo que es el versículo 17 por ahí. Él dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Entonces, aún dentro del planteamiento, Y recibe la doble porción. claro, él recibe la doble porción porque tiene dos tribus y es primogénito, pues. Y por eso se le dan dos tribus. Eso fue la única parte de la primogenitura que se le dio a él. Las dos tribus, se le dio esa gran bendición. Pero a Judá, la bendición que se le da a Judá es que de él se levantaría el rey, que de él se levantaría el legislador y que de él se levantaría el sacerdote. Habla, bueno, léelo. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ok. Y por ahí sigue. Sí, por ahí sigue. Entonces hay un conflicto, ¿no? Y ese conflicto tiene cierta razón. Lo cierto es que Cristo concluye esta conversación al decirle a la mujer samaritana un asunto que no deja de ser preocupante, como para mí, pues en este caso, o para ustedes, que usted y yo estemos discutiendo con respecto a las congregaciones cuál es mejor y que yo le diga a usted que la mía es mejor. Porque Cristo lo que le dijo a la mujer de Samaria fue, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cómo pudiéramos sentirnos que alguien nos diga así? Alguien dijo, los pentecostales son curanderos. Un curandero, de acuerdo a nuestro contexto acá, es un brujo, un hechicero, en nuestro contexto. No sé cómo lo verán por allá en el contexto de las personas que dijo eso. Y a veces yo digo, bueno, hay personas que... Yo creo que si lo hubiera dicho con buena intención, dice médicos. Es posible. Pero, claro, la palabra fue peyorativa, pero a veces yo digo, cónchale, es que hay pentecostales que tienen un comportamiento que lo que pareciera son eso, ¿no? Personas que, de hecho, algunos de ellos han sido brujos de verdad y quieren mantener la misma conducta de un brujo dentro de la congregación. Entonces salen comentarios como este, pero no todos somos así. No todos tenemos esta forma de proceder. Cristo le dice a la mujer de Samaria, ustedes adoran lo que no saben. Esa palabra es dura. Esa palabra es muy fuerte religiosamente hablando, y eso lo que haría es incrementar las diferencias y las separaciones que existían entre samaritanos y judíos, que ya eran bastante amplias esas diferencias, al punto que cuando los judíos querían ofender a alguien, tenían dos nombres peyorativos para utilizar, samaritano o publicano, pero casi siempre el que utilizaban era samaritano. Con Cristo lo usaron. No decimos nosotros que eres samaritano y que tienes demonio. Entonces, eso es una palabra, eso se llama una oración copulativa, es decir, eres samaritano y tienes demonio. Va aumentando la información y de las cosas que se tienen allí. Bueno, Cristo le está diciendo estas palabras a esta mujer, y esta palabra es dura, hermano, es muy dura. ¿Recuerdan las palabras que le dijo Cristo a la mujer sirofenicia? No puedo darle la comida de los hijos a los perros, a los perrillos. Esa palabra es dura, pero son asuntos religiosos. Entonces vamos a ver cómo manejamos esto y cómo Dios, Cristo en este caso, refiriéndose a la mujer de Samaria, le dice estas palabras, ustedes adoran lo que no saben. Y luego él dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. Y añade al decir, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, ahí automáticamente estamos viendo a Cristo circunscribiéndose a la posición judía, de los judíos, judea, de la adoración a Dios. ¿Cómo haremos para entender y para manejar
estas cosas. Estamos en un tiempo, y en el contexto del Nuevo Testamento, el templo estaba en Jerusalén y se estaban haciendo celebraciones. Se mataban los animales. Es decir, que la ritualidad que había sido suspendida en la deportación a Babilonia había sido restaurada de alguna manera. Y ahora tenían otros elementos en que el templo había sido engrandecido. Herodes había engrandecido el templo, y el templo de Salomón ahora se le decía el templo de Herodes. O sea, lo había engrandecido al punto de que los judíos sentían a ese templo como un referente nacional, y que cuando salieron del templo le mostraron a Cristo la belleza del templo, ¿no? Pero era por algo, no es porque era feo, es porque era bonito y porque era grande y porque era monumental. De manera pues que estaba ahí el templo. Y Cristo le dice a la mujer de Samaria: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero aquí hay otro punto, ¿no? Aquí hay otro elemento, que nos conformamos con esto. Debemos conformarnos con este asunto de que los judíos estaban haciendo las cosas de una manera tal que estaba en la construcción del pensamiento de la ley, como por señalar algún elemento, ¿no? Nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. Y luego dice, porque la salvación viene de los judíos. Pero hay un golpe de timón aquí, hermanos. Y el golpe de timón consiste en que el Señor Jesús, de una manera muy hermosa, ¿no? Y cuando la mujer habla con él y ya están dialogando, Cristo le dice: mujer, créeme que la hora viene. La hora viene. Y ya es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y hay una razón por la cual, ¿cuál es la causa de todo esto? Bueno, que Dios es espíritu. ¿Qué me lleva a pensar a mí este énfasis que el Señor Jesús hace para hablar, para referirse a la mujer de Samaria, y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren? Pero eso no es todo. Eso no es todo. Jesús acababa de decirle a la mujer estaba discutiendo el punto: ¿dónde se tenía que adorar a Dios? ¿Dónde era el lugar de adorar a Dios? Entonces, como dato curioso, podríamos decir que hay una forma de adorar a Dios y que puede haber un lugar donde adorar a Dios. Entonces, los lugares pueden ser consagrados, y de alguna manera también las formas, porque Cristo se circunscribió, repito, a la idea del judío al decir: nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero luego remata al decirle: Dios quiere que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Pero vamos a suponer que la pregunta exista también: ¿y dónde? Porque le está diciendo a la mujer de Samaria: ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba desechando los dos lugares que, según el criterio de ellos, era el verdadero lugar. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que los de Samaria dicen que es en Samaria, pero los de Jerusalén o los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Cuándo se pondrían de acuerdo? Llega alguien y dice: ni aquí ni allá. Yo pienso que eso es algo digno de que lo analicemos. Usted dice que es la forma como usted lo hace.
Yo digo que es la forma como yo lo hago. Esta tribu dice que es la forma como lo hace esta tribu. Esta tribu, porque yo he escuchado a muchos venezolanos que dicen que ellos son de la tribu de Judá. Tribu de Judá. Y yo... No, sí, yo soy de la tribu de Judá. Hay unos que dicen que son salmistas. Yo por ahí. Y hay unos que son levitas, o sea, son de la tribu de Leví. ¿Ah? Yo digo, esto es un misterio, ¿no? Porque yo soy gentil, nací en Muelle, Cariaco, Estado Sucre. Vayan allá a la prefectura del municipio Rendón y ahí busquen en el folio 81 y en el año 1966, ahí me van a encontrar. Porque hasta el folio me acuerdo. ¿Sí? Porque es como para que no digan, no, pero tú no nacerías por casualidad. No, yo nací ahí. Yo nací ahí en el muelle de Cariaco, donde termina el Golfo de Cariaco. Ahí yo nací, rodeado por manglares hermosos e impresionantes. ¿Para qué voy a decir que nací en otro sitio? Entonces yo digo, yo soy venezolano, yo no soy judío, ni quiero ser judío tampoco. Pero Dios, acá, entonces, da un golpecito en el timón y dice, ni en este monte ni en Jerusalén. Entonces las tribus están peleando. ¿Cómo es que se adora a Dios? Y llegó Dios y dijo, ni tú ni tú. ¿Cómo es? ¿Cuántos años tenían los samaritanos y los judíos peleando entre sí? Para saber si era en Jerusalén o en el monte Gerizim. Y Cristo le dijo, ni aquí ni allá. Ahora, ¿cuántos judíos y cuántos samaritanos fueron capaces de asimilar eso? Porque también se puede presentar en el día de hoy que a muchas personas no es que va a aparecer Jesús, bueno, ni se sabe, pero no va a aparecer Jesús a decirle, mira, así no es, acomódalo así. Pero hay personas que de repente Dios le puede hacer sentir, oye, mejora esto. Pero ¿hasta qué punto están como los judíos y los samaritanos que prefirieron matar a Cristo y siguieron en su bochincha hasta que se destruyó el templo? Es así, ¿no? Pero yo digo acá, o sea, de verdad nosotros sabemos cómo es la forma. De verdad nosotros sabemos qué es ser espiritual. Yo pienso que ya creerse espiritual ya es falta de espiritualidad. Porque eso es como entre el que cree que sabe y no sabe. Y yo digo, ok, yo aprendí algo hoy y me alegro. Pero yo debería entristecerme más bien. Porque si aún es mucho más lo que ignoro, ¿por qué tanta alegría por lo poco que sé? No sé si me estoy explicando en lo que estoy diciendo. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando bachillerato, yo predicaba el Evangelio allá en el liceo y en la iglesia donde yo me congregaba, allá en el estado Sucre, el culto de oración lo hacían los martes. Y ahí llegó un jovencito, se unió conmigo a donde yo estaba predicando. Nos hicimos muy buenos amigos, de verdad. Él era menor que yo. Entonces, él me dice, hermano, ¿por qué ustedes no cambian el culto de los martes para los jueves? Y yo siempre he sido un tipo que trato de analizar las razones de las preguntas, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué haríamos eso? Porque vea, si es jóvenes, tendría que ser jueves. Joven, jueves. Y yo le dije, ¿y eso fue una revelación que ustedes tuvieron? Me dijo, sí, hermano, eso es una revelación. Bueno, hermano, dejaremos eso así, los martes. ¿Y los que hablan inglés? ¿Ah? ¿Los que hablan inglés? En realidad yo pensé esas cosas, ¿no? Pero no quise como que entrar en esos detalles. O sea, a ellos Dios les reveló que el culto de oración de jóvenes tenía que ser el jueves por la J. Yo digo, esto es fin de mundo ya.
Ya de aquí para allá el mundo no creo que avance más. Porque nos apoderamos de nuestros criterios y pensamos que nuestros criterios son los mejores. Entonces, hermano, pregunto, ¿será que yo soy más espiritual que usted? ¿Usted es más espiritual que yo? Bueno, eso es posible. Eso es posible que haya más espiritualidad. Pero deberíamos irnos a lo llano, a lo plano de este asunto. Bueno, que estamos tratando con un ser que es espíritu. Así que nosotros necesitamos obligatoriamente apuntar en esa dirección. Ahora, un hombre espiritual y se cree espiritual, yo creo que tiene un problema. Porque usted no puede sentirse satisfecho en usted mismo. O sea, siempre tiene que tratar de dar más en cuanto a Dios. Y por supuesto, y cuando digo que no debe sentirse satisfecho, es que nunca va a disfrutar su condición espiritual. Disfrútela, pero no se jacte de eso, que puede ser peligroso. Eso fue lo que pasó con el fariseo. Cuando creyó que él no era igual a todos o al resto de los hombres y se atrevió a buscar un punto referencial, un punto de comparación, y dijo, ni siquiera como ese publicano. ¿Y qué era un publicano en el contexto judío de ese tiempo? ¿Era considerado un publicano espiritual en ese momento? No. No, era un delincuente, hermano. Cristo, palabras de Cristo, dijo que ese publicano descendió más justificado que ese fariseo. Y nosotros aquí pudiéramos hasta dar un aplauso. Como dice la gente, pues, que no pueden predicar sin mandar a dar un aplauso. Y eso tampoco implica que el publicano fuera un santo, ¿no? No, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo recibió la multitud que estaba escuchando allí esa palabra de Cristo, cuando en el concepto de ellos el publicano era la escoria de la sociedad? ¿Y hasta qué punto las palabras del Señor ponen los elementos más, pudiéramos decir, más distanciados, más antónimos? ¿Quién estaba en la cima de la justicia? El publicano. Cristo lo dijo. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los publicanos, pues no entraréis al reino de los cielos. Quiere decir que la frontera más elevada en cuanto al concepto del pueblo judío eran los publicanos. Y el más bajo, el más elevado era el fariseo y el más bajo era el publicano. Ahora, ¿cómo recibirían en ese contexto, cómo recibirían esas palabras del Señor Jesucristo con relación a la espiritualidad, donde pone como un punto de comparación al publicano y al fariseo y le dice, este descendió más justificado? Y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Cuando le dijo a los fariseos, a los ancianos, le dijo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Y pareciera que en cualquier tipo de desarrollo personal, pero nosotros puntualmente aquí hemos estado hablando de intelectualidad y espiritualidad, comienzan a haber problemas cuando hay comparaciones. O sea, si el ser humano siempre como que busca a alguien a quien alcanzar, pero a la vez eso también lo hace buscar a alguien a quien poner por debajo. Y siempre o sea, el que se cree más espiritual, ese más implica obligatoriamente que se está creyendo más que alguien. O sea, hay alguien con quien se está comparando y él está diciendo, bueno, en relación a fulanito yo soy más espiritual. O sea, ser más espiritual, ser más inteligente, ser más rápido siempre implica alguien que es menos espiritual, que es menos inteligente, que es menos rápido. Y eso lleva a que la gente, en vez de querer desarrollarse, quiera vencer a otro, quiera derrotar a otro y comienza a enfocar sus metas por una vía equivocada. El asunto, si nosotros lo manejamos desde este punto de vista, oye, no es tan fácil. Pero yo pienso que hay formas, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que nos pone el apóstol Pablo. Yo siempre lo analizo y en realidad me gusta mucho, ¿no? Por su forma, cómo lo presenta y la conciencia que hay dentro de esas palabras en lo dicho por el apóstol Pablo. Y es el pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, por ejemplo. 2 y 3 creo. Dice
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero luego dice, que ya viene siendo como un mandamiento, que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada quien piense con cordura conforme al don de fe que Dios le ha dado a cada uno. Yo digo acá, según el planteamiento que está haciendo el apóstol Pablo, un hombre, un ser humano, uno solito, uno, bueno, no lo vamos a considerar como la iglesia. Présteme atención a lo que estoy diciendo. Porque a veces se suele decir, hermano, pero personas pues que, hermano, vamos para la iglesia. Y él dice, ¿cómo hermano? Si yo soy la iglesia, yo soy la iglesia. Y yo le digo, explícame eso para ver. ¿Cómo tú eres la iglesia? Bueno, yo soy templo. Pregunto, ¿templo es igual a iglesia? Etimológicamente hablando, ¿templo es igual a iglesia? No. Iglesia es una congregación, eclesia, una asamblea. Pero no tiene que ser precisamente una asamblea de evangélicos. No tiene que ser precisamente una asamblea religiosa. Solo que esa palabra mutó, se semantizó, y ahora semánticamente, cuando nosotros los cristianos hablamos de iglesia y decimos vamos para la iglesia, se supone que vamos a la iglesia evangélica y puntualmente a la iglesia donde nos congregamos. ¿Se entiende eso? Si yo le digo a mi esposa, voy para la iglesia, ella no va a imaginar que yo me voy para la iglesia que está ahí al frente, que es católica. Ni se va a imaginar que voy para la iglesia que está por allá, que es Pare de Sufrir. Al decirle a ella, voy para la iglesia, ella sabe que vengo para acá, para este lugar. Pero lo que les quiero decir puntualmente es lo siguiente, vea. Usted y yo somos parte de la iglesia, no la iglesia. La iglesia es una congregación, una asamblea de personas. Pero yo puedo ser un templo, y no solamente lo puedo ser, lo soy. Y la importancia de un templo espiritual, que es lo que dice el apóstol, dice un edificio espiritual. Y dentro de ese asunto, ¿cómo yo puedo ver y analizar este asunto desde la perspectiva de la espiritualidad? A veces, yo soy un hombre espiritual, pero si no hay dos personas en el culto, pues yo no hago culto. No hago culto porque no tengo que esperar que llegue otro más. ¿Pero por qué? Pues? Porque la Biblia dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estaré en medio. Pregunto, hermano, si yo estoy solo en una sabana, en una montaña o en mi casa, y si no hay otra persona allí, ¿Dios no está conmigo ahí? Sí está. Bueno, es que de hecho en la afirmación está diciendo que está donde estén 2 o 3, pero no está diciendo que no está donde esté 1, donde estén 4, donde estén 5. O sea, no nos podemos ir al literalismo ahí. O sea, ahí se está planteando una situación. El asunto de 2 o 3, perdón, es como un asunto legal. O sea, ¿cómo podemos testificar? Bueno, porque ahí estábamos 2, podemos hablar de eso. Pero si yo estoy solo, de repente nadie me va a creer. Pero yo no tengo necesidad de que nadie me crea para yo tener una relación con Dios. Yo no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, yo no tengo que arrodillarme a orar para que usted vea que yo oro. Si me arrodillo, amén. Yo no tengo que demudar mi rostro para que la gente crea que yo ayuno. Y esas son cosas que a veces se meten en la cabeza de las personas. Por ejemplo, conmigo, ¿no? A mí me han dicho muchas personas, pues, oye, hermano, parece que no está ayunando. Y yo digo, ¿y por qué dices eso? No, yo lo digo, ¿no?
Tiene que ser porque ellos son delgados o ellas son delgadas. Pero, hermano, yo conozco delgados que comen más que un remordimiento, y son flaquitos. Y no engordan, y tragan, y vuelven a tragar, y no engordan. Entonces usted le puede decir, cónchale, mi hermanita, para no mencionar el nombre aquí, no voy a mencionar su nombre, solamente voy a señalar para allá. Dice, oye, esa hermana, gloria a Dios, eso debe estar en el espíritu. Eso se mantiene en ayuno y oración, eso no debe salir. ¿Ves? Ahora, ¿quién me garantiza a mí que una persona que se mantenga en ayuno y oración es espiritual? Porque yo pudiera preguntar, ¿y por qué ayunas? ¿Y para qué ayunas? Y no es que sea malo ayunar, no es malo. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo haces? Porque si tu propósito en el ayuno no es bueno, no eres espiritual. Si tu propósito al orar no es bueno, no eres espiritual. Entonces, el apóstol dice que tú, como individuo, eres un templo. Preséntate tú, dice, presenten los cuerpos de ustedes en sacrificio vivo. Puedo decir entonces que yo, sin necesidad de ustedes, soy un templo. Que yo, sin necesidad de ustedes, soy un sacerdote. Y que yo, sin necesidad de ustedes, soy un sacrificio. Ahora, sí, si ya tenemos un sacrificio, si tenemos un templo y si tenemos un sacerdote, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué hace falta para la realización de ese culto? Tenemos el templo, tenemos el sacrificio y tenemos el sacerdote. ¿Quién hace falta ahí? ¿Hace falta otro templo, otro sacrificio, otro sacerdote? No. Ahí el único que hace falta es Dios. Y Él está ahí. Yo estoy diciendo con esto, hermanos, que en cualquier lugar donde usted se encuentre, usted es un templo, usted es un sacerdote y usted es un sacrificio. Ahora, ya te doy la palabra, hijo. ¿Ah? Bueno, pero el sacrificio. Correcto. Ahora, vea el punto de la espiritualidad y analicémoslo. Y lo bello, ¿no? Lo importante que es la forma como Dios recibe el sacrificio y recibe la adoración. A veces el que está cantando y ve al que no está cantando y le dicen, hermano, déjenlo que se mueva para que Dios se manifieste. ¿Cómo es eso? O sea que eso es como darle cuerda a Dios, ¿será? Para que Dios se mueva. O dicen algunos, vamos a provocar la presencia de Dios. Y yo digo, ¿cómo se logra eso? Y de verdad, yo vi un hombre en una oportunidad, Mariano creo que estaba conmigo ahí, por allá por Puerto Ayacucho. ¿Tú estabas ahí? Hay que provocar la presencia de Dios. Y yo me puse a pensar, y Mariano provocando la presencia de Dios, y yo me puse a analizar, ¿cómo será esto? Entonces, ese día, Mariano, recuerda que nos fuimos para donde estaba el tobogán de la selva, ¿no? Bueno, tú te sentiste muy contento porque como había mucho, tú pensaste que eran de las tribus tuyas, pero no hablaban el mismo idioma. Entonces, yo llevé mi chinchorro y me colgué por allá, por una churratica ahí con unos hermanos, y el varoncito aprovechó, porque él fue con nosotros, el director, él fue con nosotros, y se me sentó al lado para conversar, pues, y yo le dije, oye, qué bueno que te viniste, que viniste a compartirnos con nosotros por acá, porque yo tengo una curiosidad y quiero hacerte una pregunta de esa noche. Y él me dice, ok, hermano, dígame para ver. Y yo le digo, dime una cosa, ¿cómo se provoca a Dios? Y él me dice, bueno, hermano, mire, vea, yo le voy a decir una cosa, ¿cómo se provoca a Dios? A Dios, no sé, hermano, no sé cómo se provoca a Dios. Dígame usted para ver. Y yo le dije, no, yo no fui el que dije. Fuiste tú el que dijiste. ¿Cómo provocas a Dios? Y él me dijo, ¿usted no cree en eso? Yo le dije, no. El día que yo crea que mi Dios tiene que ser provocado, ese día dejo de creer en Él. Porque es un Dios que se deja mover por el sentimiento de la persona o por la presión de la persona.
Yo soy templo. Yo soy sacerdote. Yo soy sacrificio. Yo soy oferente. Si aquí estamos en un culto, hermano, y todos estamos en la presencia del Señor, pero Dios no está viendo un culto colectivo, y eso no significa que no lo vea. Dios está viendo el corazón individual de cada uno de ustedes, porque la espiritualidad no puede ser colectiva. La espiritualidad tiene que ser individual, usted y Dios. Entonces, si no existe algarabía, ahí no está Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque llevamos esto a un concepto, al frenesí del hombre, al frenesí del culto que se hace, de aquellos que se rompían las carnes y que todo el mundo tenía que gritar. Ahora, yo no digo que no grite, pues quiere gritar, grite, y Dios no se va a molestar por eso. Pero no diga que si yo no grito, yo no le estoy haciendo un culto a Dios. ¿Qué decía Santiago? ¿O qué dice Santiago? ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante. ¿Está alguno triste? Cante también. ¿Dice así? ¿Qué dice? Haga oración. Entonces a veces un hombre, una mujer cargado y se arrodilla porque tiene dolor, tiene tristeza, uno no sabe qué le está pasando. Y el que está dirigiendo dice, no, hermano, reprenda al diablo, levántese que aquí cada quien tiene que adorar a Dios. Usted no sabe en qué condición viene ese hombre o viene esa mujer. Y el hecho de que no esté, de repente no está cantando, pero está llorando. Entonces, no pudiéramos tener una sola línea con respecto a lo que es la espiritualidad. Entonces, cuando yo veo, hermano, porque esto es nuevo, ahora hay que provocar a Dios. O sea, Dios ya no tiene la iniciativa de bendecirte, sino que tú tienes que pagarle. O sea, tú tienes que hacer un sacrificio, convencer a Dios, pues, o convocar a Dios, provocar a Dios. Y yo digo, ¿qué Dios es este? Que la multitud está tratando de creer en Él. Yo doy gracias al Señor, hermano, que creo en un Dios que no se mueve por mi oración. Dios no se mueve por mi oración. Yo oro a Dios para tratar de entenderlo y cómo obedecerle mejor. Pero no para decirle lo que Él tiene que hacer. Porque el día que Dios haga lo que yo diga que haga, mire, ahí se perdieron los papeles porque ya perdimos la esencia de Dios. Ya no es el ser supremo que obra desde su propósito y desde su voluntad, sino desde la voluntad de los hombres. Yo pienso que se ha distorsionado un poco el tema de lo que es la espiritualidad. El hombre que quiere ser espiritual, trate de entender a Dios. Trate de entender a Dios. Vamos a hacer unas preguntas. Quería acotar algo que hay algo muy similar en apariencia a la espiritualidad, que usted dice que es individual, pero que sí es colectivo, que es la emoción. Eso sí, O sea, es colectivo. las emociones, hay un grupo de gente molesta y va pasando uno que no está molesto y 5 minutos con eso y ya le está cayendo a palo también al que le estaban dando. Porque las masas son volubles, ¿no? Y dentro de esa emocionalidad, pues, muchas cosas pueden pasar. Pero ustedes y yo debemos tener pendiente, hermano, que vamos a cantar, está bien, vamos a cantar. Pero crea, Dios está viendo cada corazón. Dios está viendo cada hombre, porque la comunión de Dios es individual. Pueden haber 1 millón de personas aquí, pero créame que Dios está pendiente de usted puntualmente y de mí puntualmente. El problema es que como está pendiente de todos de manera puntual, yo en mi mente no soy capaz de entender eso y llevo a la colectividad. No, hermano, Dios no soy yo que cocinó pollo para que todos coman pollo. Dios puede darle a uno pescado, a uno pollo, a uno carne, a uno vegetales. Dios es Dios. Dios no está limitado a ninguna de esas cosas. Y gracias a Dios que Él es Dios y no está sujeto a ninguna de estas cosas. Ok, tenemos 3 preguntas. 3 preguntas. ¿De dónde vendría? Y la tercera está como extensa. La primera dice así: ¿cómo se podría diferenciar la verdadera comunicación con Dios de mis propios sentimientos?
Bueno, todas esas palabras son así como que muy subjetivas, ¿no? Yo sugiero lo siguiente: filtrar esos sentimientos y esos pensamientos a la voluntad de Dios. ¿Y qué produce en ti? ¿Produce paz? ¿Produce satisfacción? ¿Produce tranquilidad o produce zozobra? Porque, bueno, ya nosotros tenemos como que esa historia, ¿no? De los hombres que han dicho que ellos no iban a morir, sino que iban a ser levantados en el rapto. Y no eran cualquier hombres, ¿no? Eran hombres de oración. Se dejaron llevar por un pensamiento emocional, no filtraron eso, no maduraron esas palabras, la dijeron, eso causó euforia en el mundo, al punto que muchas personas comenzaron, incluso algunos, a vender cosas porque Cristo venía allá. Entonces, lo mejor es filtrar, madurar esas palabras delante de Dios, no irse a las primeras, ver si eso produce satisfacción, si produce paz y si está conforme a la palabra del Señor. Ahora, Dios me dijo que yo me iba en el rapto. ¿Eso está conforme a la palabra de Dios? No dice la Biblia que nadie lo sabe. Una vivencia personal. Entonces, eso es un asunto que yo no puedo considerar eso como que para todo. Y vamos a suponer que Dios me lo dijo. Y si me lo dijo a mí, ¿en qué lo beneficia a usted? Entonces yo prefiero callarme. Y cuando eso pase, bueno, pasó. Y ya. Es preferible. Pero poder determinar cómo no es tan fácil. No hay una forma No hay un modelo específica. Pues. Sí. Ok. La segunda corta, pero no crea que por eso es más fácil de responder. ¿Cómo sería o qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Buena, buena pregunta, ¿no? En espíritu pudiera ser una cosa y en verdad pudiera ser otra cosa, pero probablemente la forma de hablar el judío, que una palabra es reforzada con la otra, probablemente espíritu y verdad sea la misma cosa. Entonces, tendríamos que ir otra vez a la lupa de la palabra, a la lupa de la sencillez, de la humildad, de la sindéresis, de la honestidad. Porque usted en su oración, usted debe saber, hermano, si usted está siendo honesto en su oración. Si usted está pidiendo algo que es posible, que es imposible, si está siendo soberbio en lo que pide o no. O sea, yo pienso que hay tabuladores internos, porque si alguien está haciendo una oración y yo le digo, hermano, su oración, usted no está saliendo de un corazón sincero, usted me va a decir, ¿y cómo usted lo sabe? ¿Acaso usted conoce mi corazón? Y tiene razón. No, hermano, yo no conozco su corazón y no pudiera determinar lo que es un corazón sincero. Entonces, yo digo que yo lo voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia. ¿Cómo yo saber de que le estoy adorando en espíritu y en verdad? Bueno, cuando no me siento satisfecho, o sea que estoy tratando de hacer un esfuerzo y siento que por más que lo hago, pareciera que falta. Y siento que trato de llenar un hueco y no lo lleno. Como que trato de complacer a Dios y no lo hago. Como que trato de que Dios se sienta contento por lo que yo hago, pero no lo hago. Entonces, a veces la presencia de Dios, en vez de producirme alegría, me produce tristeza, me produce dolor. ¿Por qué? Bueno, porque tantas cosas que yo pudiera dar y no las doy. Tantas cosas que yo pudiera hacer y no las hago. Entonces, sentirme satisfecho por lo poco que doy, yo pienso que eso no es de espirituales. Es lo que yo puedo decir, ¿no? Porque yo he escuchado muchas personas que, oye, ¿dónde estaba, hermano? Gloria a Dios, hermano, aleluya, hermanito. Tuve una revelación ahorita. Y por eso estás contento así. Sí, hermano. Oye, pero yo veo que todos esos hombres que tuvieron esos encuentros con Dios, lo que hicieron fue llorar. Isaías se asustó y dijo, soy muerto. Moisés dijo, estoy espantado. Estoy temblando. Juan cayó como muerto. Pablo quedó ciego. O sea, no he visto uno. Daniel cayó pataqueado. Entonces,
El ángel le dijo, pero Daniel, párate pues. No, oye, tienes manglillado, ¿vale? ¿Cómo me voy a parar así? Si con la visión, mira, me quedé casi muerto. Entonces el ángel lo tocó. Y ahora sí me puedo. O sea, no he visto en la Biblia esos encuentros espirituales con Dios que el hombre sale contento. Casi siempre sale turbado, sale triste, sale lloroso. Porque cuando Dios trata con usted, algo tiene Dios que suministrarle con respecto a usted o con respecto a mí que me cause tristeza. O sea, la cercanía de la santidad de Dios a mí tiene que manifestar mi bajeza, tiene que manifestar mi impureza, tiene que manifestar mi insinceridad, mi inhonestidad. Cónchale, yo no tengo palabras para describir eso. Y después digo, bueno, Señor, gracias, tengo paz por estar en tu presencia, pero también tengo tristeza porque siento que no estoy dando lo que debo dar y ahora me siento más pecador, me siento con mayor necesidad de ti. Yo le estoy hablando de mi experiencia, no le puedo hablar pues de las experiencias de ustedes. Si usted entró a la presencia de Dios y Dios lo que hizo fue abrazarlo y decirle, cónchale mi muchacho, así es, sigue para adelante, que lo estás haciendo bien, bueno, yo lo felicito. Usted debe ser un fenómeno, pero yo estoy hablando de mi punto de vista, y si usted me dice, hermano, ¿usted se considera espiritual? Bueno, yo tendría que ser honesto, ¿verdad? Y sincero, pues, no me considero un impío, hermano. No me considero un hombre carnal, no me considero. No me considero una persona que está viviendo para placeres y para deleites, pero considero que tengo defectos y que pudiera ser mejor espiritualmente hablando. Quiero ser mejor. Es lo que puedo decir. Ok. La tercera pregunta dice, si bien cada persona adora de forma diferente, ¿hasta qué punto somos libres? En vista que se han metido muchas formas extrañas de adorar desde los púlpitos. No sé si sea bueno pedir un poco de aclaración en la pregunta o usted está clarita. Bueno, probablemente, desde lo que yo estoy entendiendo, esté claro, ¿no? Pero no sé si la respuesta que voy a dar pueda satisfacer a la persona que haga tal pregunta. Ciertamente la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere. Y estoy hablando de la libertad porque es el concepto que yo manejo de libertad. Libertad no es libre el que hace lo que quiere, siempre lo he dicho. Es libre el que hace lo que debe hacer. Ese es libre. Porque tiene libertad para hacer y también tiene libertad para no hacer. Porque ¿quién es libre? O sea, ¿es más libre el que hace al que no hace? Dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Porque si tú tienes la oportunidad de pecar, ¿tú eres libre para pecar o eres libre para no pecar? Entonces, yo considero que la verdadera libertad tiene límites. Y todos esos límites tienen que estar enmarcados en las sínderesis. Tienen que estar enmarcados en que somos un grupo en común. Y yo no debo tratar solamente de impresionar al hombre sin darme cuenta que puede estar perjudicando a otros hombres. Entonces, ¿puedo hacer desde el púlpito lo que quiero? No puedo hacer desde el púlpito lo que quiero. En estos días yo compartía con unos hermanos, ¿no? Y uno de los hermanos me dice, bueno, todo me es lícito, pastor, ¿verdad? Pero no todo me conviene. Y yo le digo, pero vamos a analizar la palabra lícito. ¿Qué es lícito? Y la esposa del hermano que está ahí buscó por internet, buscó rapidito los conceptos, ¿no? Y ella dijo que lo que era justo y lo que era, dijo otra palabra que no me acuerdo bien, esa cuando escuche va a decir tal cosa, que ella dijo, ¿no? Pero yo añadí lo que es permitido. Dentro de nosotros se maneja mucho esa información. Bueno, hermano, todo no es lícito. ¿De verdad todo nos es lícito? O sea, que usted puede agarrar, empujar a alguien del carro y tirarlo por un barranco porque eso le es lícito, pero no le conviene. No, eso no le es lícito. Lo que es lícito es legal. No le conviene ni a él ni al que empujó. Claro, pero no es lícito. O sea, eso no es lícito. O sea, podemos hacer lo que queramos de un púlpito, no podemos hacer lo que queramos.
¿Por qué? Porque la adoración, si es para Dios, entonces no puedo hacer lo que yo quiero. Tengo que hacer lo que debo hacer para que Dios sea glorificado. ¿Cuál es la idea? ¿Que Dios sea glorificado? Bueno, entonces que Dios sea glorificado. Porque a veces hasta se va a cantar. Vamos a cantar un himno, pero a petición de los hermanos. Pero ¿por qué a petición de los hermanos si es para Dios? ¿Por qué no dice a petición de Dios? Entonces, a petición de los hermanos. Bueno, entonces no es para Dios, es para los hermanos. Ok. No, continúo. No, esa era la tercera pregunta. Nos quedan 40 minutos. Bueno, O sea, que si hay más preguntas, anótenlas de una vez. sí. Vamos a Marilia, creo que tiene una pregunta. No. Ya. No, ella está en otro ministerio. Ok, vamos a analizar un punto y cómo pudiéramos ubicar la espiritualidad dentro. Aquí yo anoté unas cosas, ¿no? La espiritualidad desde el lugar, desde la persona, desde el conocimiento y desde la forma. Vamos a hablar desde el lugar y vamos a hacerlo de una manera sin irnos a buscar las citas bíblicas porque perderíamos mucho tiempo. Vean. Vamos a comenzar con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: sal de la tierra de tu padre y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y lo condujo hasta la tierra que hoy es Israel, la tierra de Israel y parte de lo que se conoce como Palestina, ¿no? En cuanto a parte geográfica, como para no entrar en esos detalles, pudiéramos irnos tiempo más atrás, la tierra de Canaán, para no entrar en detalle, ¿no? Que los que son pro israelí se van a molestar si yo digo Palestina, y los que son pro palestinos se van a molestar si digo Israel. Bueno, la tierra de Canaán. A esa tierra fue traído Abraham. Luego Abraham desciende a Egipto, pero de Egipto regresa a esas tierras de Canaán y Dios le dice a Abraham: estas tierras yo te las voy a dar a ti y a tu descendencia. Cuando pasen 400 años yo te entrego esta tierra aquí a ti. Y la causa por la cual no te la entrego en estos momentos es porque todavía la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, tuvo varios, pero voy a hablar de Isaac. Y en un momento de hambre, de desespero de Isaac, Isaac quiso descender a Egipto. Y Dios le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra. Y en esta tierra yo te haré bien. Luego ya sabemos lo que aconteció con respecto a Jacob, Esaú, las cosas que pasaron. Y Esaú y Jacob se fue a Harán, parte más norte, oriente, a Siria, y ahí estuvo un tiempo hasta que Dios le dijo: regrésate a la tierra de tu padre y yo te haré bien. Analicemos el punto. Jacob recibe la bendición, pero cuando Jacob sale de la tierra de Canaán, no se llevó nada. Llevaba la bendición, pero no llevaba riquezas, que es lo que por lo general, cuando la gente habla de bendición, habla de riquezas. Jacob, Isaac le dio la bendición, pero no le dio riquezas. Y cuando él regresa, en la tierra donde vivía Isaac, estaba Esaú. Pero ya Esaú estaba respetando el convenio que él había hecho con Jacob. De modo que cuando Jacob llega otra vez a esa tierra, Esaú se va. Se llevó todas las riquezas, pero dejó la tierra. Le dejó la tierra a Jacob. Luego Jacob va a Egipto y estando en Egipto le dice a su hijo José: cuando yo muera, no me entierres aquí en esta tierra de Egipto. Entiérrame allá en la tierra que compró mi abuelo Abraham. Llévame allí, porque de hecho Abraham compró esa tierra. Y José creyó tanto en eso, fue y llevó a su papá, lo enterró. Yo no sé qué trató Dios con José por allá. Algo tuvo que haber pasado,
que José cuando regresa también le dice a sus hermanos, cuando yo muera no me entierren aquí en esta tierra, lleven mis huesos a la tierra de Canaán y me entierran allá en la tierra de Canaán. El libro de Hebreos llama a la tierra de Canaán la tierra de los primogénitos. ¿Qué hay en esa tierra? No sé. Se están matando todavía por esas tierras. Ahora Cristo le dijo que los mansos heredarían la tierra. No se estaba refiriendo a la tierra del mundo, se estaba refiriendo a esa tierra ahí de Canaán. Que los judíos la quieren heredar es a plomo, pero Cristo dijo, así no, los mansos heredarán la tierra. Pero hay un punto, un detalle, ¿no? Que yo siempre, bueno, lo analizo y no logro como que llegar a conclusiones. ¿Qué pasaría en esa tierra? ¿Qué hay en esa tierra donde el Señor Jesús dijo que iba a vengar la sangre derramada? O sea, iba a vengar en la tierra de Israel o iba a vengar de los descendientes de Abraham, de los judíos, la sangre de los profetas, incluida la sangre de Abel. ¿Dónde matarían a Abel? ¿Por qué tienen que vengar entre los judíos la sangre de Abel? ¿Qué pasaría ahí antes que nosotros no sabemos? Antes de que estos pueblos hubiesen llegado ahí, ¿por qué tanto ardor por esta tierra? Bueno, eso yo no sé cómo responder a ese asunto, pero me llama la atención, porque Dios va a juzgar la sangre de Abel cuando se supone que Abel murió fue en otro lugar y lo mataron personas que no tenían nada que ver con, en este caso, Caín. Bueno, eso lo pudiéramos dejar para un estudio que vamos a dar en el milenio y ahí pudiéramos entender esas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay lugares donde Dios declara su bendición. Hay lugares donde Dios declara su bendición. Por eso, hermano, la iglesia, lo que nosotros consagramos para congregarnos, es un lugar santo. Es un lugar santo porque allí lo hemos consagrado para Dios. Incluso nuestras casas deben ser lugares santos, porque allí viven los santos y debe ser consagrado para Dios. Entonces, la espiritualidad no solamente pudiéramos manejarla en personas, también pudiéramos manejarlos en lugares. ¿Tienes una pregunta? Ok. Todo. Sí. O sea que no solamente la persona, pues, y hay personas santas, pero también hay lugares santos y hay objetos santos, porque esos son objetos apartados. Yo no voy a decir que este micrófono es espiritual, no, él no es espiritual, pero yo lo utilizo para fines espirituales. No es espiritual, pero tampoco me lo van a estar agarrando para estar cantando una broma extraña. Por supuesto, es así. Ok, entonces, ¿cómo pudiéramos ver la espiritualidad dentro del conocimiento? Qué bueno es tratar de conocer, y vuelvo a las palabras del Señor Jesús con la mujer de Samaria, ¿no? Ustedes adoran lo que no saben. Eso es algo que a mí me ha impresionado mucho siempre. Siempre que yo he analizado esa parte, yo digo, wow, pero es posible adorar entonces a lo que no se sabe. Pero oiga lo que estoy diciendo, es posible que nuestra adoración de alguna manera no esté siendo dirigida a Dios. Es posible. Los judíos, por ejemplo, hablan de las fiestas solemnes y insisten, pues, en la celebración de las fiestas solemnes. Pero a mí me llama mucho la atención, en Juan capítulo 7, ¿no? Cuando había una fiesta de los judíos, ahí dice que era la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, algo así, ¿no? Ya a punto para subir a Jerusalén. Los hermanos de Jesús, que son contrarios al Señor Jesús,
ellos le dicen, bueno, pero sube a la fiesta. Sube a la fiesta porque de alguna manera aquel que quiera darse a conocer, bueno, tiene que hacerse público. Y la forma, para mí, la forma como Cristo habló pareciera una forma despectiva. Yo no subo todavía a esa fiesta. Por lo menos la forma como lo traduce la Reina Valera, ¿no? Habría que ver cómo lo traducen otras versiones o irnos a los escritos griegos para ver cómo es la situación. Pero dice, yo no subo todavía a esa fiesta. ¿Hasta qué punto usted está seguro que lo que usted le ofrece a Dios, Dios lo está recibiendo? Está también el ejemplo cuando Moisés baja del monte. O sea, los líderes del pueblo le dicen, adora, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Este es Jehová. Y ahí habrían personas que habrían estado, o sea, que estaban en entendimiento de que estaban haciendo las cosas mal. Pero también habrían muchos que le dijeron adora y adoraron. Y estaban adorando lo que no conocían. Lo que no conocían. Bueno, de hecho, el nombre que utilizaron, ¿no? Utilizaron el tetragramatón para referirse a ese muñeco. Dijeron porque mañana es fiesta solemne a Jehová. Ahí está escrito. Es decir, utilizaron el nombre que los judíos no quieren mencionar porque ofenden a Dios, pero lo utilizaron para dárselo. O sea, no se lo quieren dar a Dios, pero se lo dieron a un becerro de oro. Esto no... Pero lo hicieron. O sea, el asunto es que lo hicieron. El asunto es que lo hicieron. Entonces, pareciera que es una ofensa a Dios no utilizar el nombre de Dios, porque ellos piensan que así son más espirituales. Entonces, hay mucha probabilidad, hermanos, Amner y ustedes, los que me mirarán después, hay mucha probabilidad que la forma de yo exponer mi espiritualidad no sea lo que agrade a Dios. Por eso nosotros necesitamos refugiarnos verdaderamente en la gracia del Señor Jesucristo y entender de una vez por todas que yo no tengo formas de agradar a Dios a menos que no sea a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Yo no tengo cómo acercarme a Dios a menos que el mediador entre Dios y los hombres no esté presente a favor mío. Yo no tengo cómo vencer a Dios. Yo no tengo cómo convencer a Dios. Yo no tengo cómo agradar a Dios. Yo soy un ser imperfecto y Dios es un ser perfecto. ¿Cómo lo imperfecto agrada a lo perfecto? No hay forma, hermano. No hay forma. Y ahí entendemos que es por gracia. Ahí entendemos que es del amor de Dios que parte hacia nosotros. Entonces, el entendimiento me puede hacer un ser espiritual. ¿Por qué? Porque si yo oro y creo que porque oré Dios está obligado a responderme. Porque si yo ayuno y creo que porque ayuné Dios está obligado a responderme. O porque si yo hago una vigilia y bueno, yo hermano, yo tengo una necesidad y yo le voy a pagar a Dios 7 vigilias. Mira, a 7 vigilias pero para glorificar a Dios. Pero no para vencer ni para convencer a Dios. ¿Por qué? Porque no hay forma de que mi presencia pueda ser agradable delante de Dios, que mi persona pueda ser acepta delante de Dios. La única forma es que yo llegue cubierto en piel de cordero, bañado por la sangre de Jesucristo. Esa es la única manera. Si yo entiendo eso, puedo ser espiritual. En tanto yo no lo entienda y creo que lo que tengo o lo que soy es porque lo soy o porque lo tengo y no veo la gracia de Dios en eso, no creo que haya mucha espiritualidad. Probablemente esté en presencia de una falsa espiritualidad. Ya estamos a punto de concluir. Bueno, no sé si tú tienes una pregunta. No me han pasado nada todavía. Pero el tiempo que queda es corto, ¿no? Porque aún podríamos analizar
muchas personas hablando ya en la evidencia histórica de lo que ha hecho la espiritualidad a lo largo de la historia del cristianismo, pero sin ir muy lejos, ahí está el libro de Hebreos donde dice, bueno, qué más podría hablar de hombres que apagaron fuego? O sea, y eso fue fe, y la fe es espiritualidad, ¿no? Sí. O sea, la fe es una parte fundamental de la espiritualidad. Entonces, más allá de que se podrían dar evidencias de los tiempos recientes de hombres que por su fe en Dios, porque esa espiritualidad ha llevado a que el hombre confíe en Dios, no a que el hombre tenga poder en sí mismo, sino que el poder de Dios se manifieste por medio de hombres. Y hay evidencias grandes de lo que Dios ha hecho por medio de hombres que se han acercado a Dios, han doblegado su espíritu a Dios, porque la espiritualidad cristiana pareciera que es más que el espíritu del hombre mengue para que el de Dios pueda obrar en uno, ¿no? O sea, no es como en otras cosas que el que quiere ser fuerte hace ejercicio para que la fuerza crezca, el que quiere ser rápido entrena para que la velocidad crezca, sino que el hombre se prepara para que su espíritu cada vez, su espíritu propio, pues su deseo, su voluntad, sea menos y sea Dios el que obre. Pero en ese punto de, como tú lo manifiestas, hijo, el apóstol Pablo tiene una presentación muy hermosa, ¿no? Y Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es una paradoja. ¿Cómo dice el profeta? Diga el débil, fuerte soy. Pablo no lo está diciendo, soy fuerte, al revés. Él está diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero, ¿por qué él asume esa realidad? Él dice, bueno, porque Dios se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad, Dios se perfecciona. Y de alguna manera podemos entender que nuestra debilidad es una puerta para que Dios pueda obrar. Ahora, dentro de ese asunto, caramba, a veces sorprende, pues, los esenios, por decir algo. Los esenios, una secta judía, que eran más judíos que todos los demás judíos. Se apartaban y en la comunidad de los esenios no había ni mujeres siquiera. No podía haber mujeres, porque ellos eran tan puros que todos los meses, por lo menos si había una mujer, todos los meses iba a contaminar el campamento. Y si habían dos, y si habían tres, ya usted entiende a qué me refiero, pues, la menstruación de la mujer. Y aún personas que todavía consideran que la mujer mientras está menstruando, pues a usted no lo debe ni saludar. Cónchale, nomás tiene que cargar un letrero aquí en la frente que diga no me toque porque soy inmundo. Una cosa horrible, ¿no? Una cosa horrible, y al punto de que un esenio, cuando un nuevo creyente, un nuevo iniciado dentro de su doctrina, lo tocaba, que tocaba uno de los maestros, un año de disciplina, o 2 años creo, y ese iba corriendo, hermano, a bañarse él, donde casi no había agua, y a lavar la ropa, porque lo tocó un nuevo lo tocó y lo contaminó. Yo digo, Dios mío. Mariano en el ejército. Bueno, imagínense eso. Entonces, si están ayunando, hermano, pero no podemos hablar ahorita, ¿no? ¿Por qué? Están ayunando, o sea, no pueden. La revelación. Yo conocí un hombre, y esto se lo voy a decir así puntualmente. Un hombre que después que él oraba no se podía bañar. Y yo le digo, ¿y por qué, hermano? Hermano, yo estoy en la presencia de Dios. Yo oro, al bañarme se me quita la unción otra vez. Y yo digo, esto es una broma loca. Y yo a veces veo, yo digo, oye, ¿será que estas personas se mantienen en oración? Porque Ahí. necesitamos tener sencillez en esto. Y la espiritualidad va mucho más allá de esto.
La espiritualidad es humilde, la espiritualidad es sencilla, la espiritualidad es inteligente, trata de entender las cosas. Ahora, una vez que yo entienda, y lo digo acá, pues de verdad, yo doy gracias al Señor que me ayuda a entender que presentarme yo delante de Él por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, así como se presentó el fariseo y dijo: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo cuanto gano, no soy un adúltero, no soy un ladrón, no soy un fornicario. Yo digo, un hombre que de verdad maneje esos conceptos, bueno, es un hombre admirable, pero que lo sienta otro así, y no que uno mismo se sienta en esas condiciones. De modo pues que hay elementos muy importantes que pueden ayudarnos a definir lo que es una espiritualidad, y tal vez yo no pueda decir cómo es la espiritualidad suya, ni cómo debe ser la espiritualidad suya. Seguramente Dios lo ayudará en esto, seguramente Dios me ayudará a mí también en estas cosas para entender pues lo que es necesario que entendamos con respecto a la espiritualidad. Tenemos 2 preguntas, aunque le voy a hacer yo una pregunta al que hizo la primera pregunta. Son 3 entonces. Sí, porque dice, ¿de qué manera se diferencia la espiritualidad de la metafísica o más allá el misticismo? Aquí metafísica se está refiriendo al término filosófico de la metafísica, de lo que está más allá de lo físico, o se está refiriendo a la corriente de pensamiento moderna que se llama metafísica. La segunda. Es como una religión. Ajá. Eso es... Ajá. Lo que pasa es que yo no los he visto. O sea, que le están hablando de algo que usted no... Sí, algo que como que no he visto mucho. Entonces, ¿cómo asociar yo? Descríbelos un poquito. Sí, por favor, si puedes describir qué hacen ellos. Ya, parecidos a los positivistas, o sea, si lo piensas se logra, si lo dices se realiza. Sí, eso es espiritualidad, pero eso es una espiritualidad diabólica, es del diablo. O sea, porque el diablo también es espíritu, ¿no? Y claro, lo que pasa es que al principio no definimos esos términos. Estamos hablando de la espiritualidad dentro... Correcto, dentro del cristianismo, dentro de nuestros marcos. Ahora, yo le contesto de esta manera, hermano. Toda persona que quiera darle una orden a Dios no es espiritual. O sea, espiritual dentro de nuestro enfoque espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos. Los esclavos no le dan órdenes a sus señores. Un esclavo que le da una orden a su señor debe morir inmediatamente. Porque ese es el concepto, ¿no? Y es importante esto, ¿no? Y le voy a dar esto como información. El problema nuestro es que ponderamos mucho a un Dios bueno. Nuestros conceptos están más relacionados con un Dios bueno. ¿Ah? ¿Usted sabe qué es lo que nos hace falta? Un Dios santo. O sea, cuando yo me presento delante del Dios santo, es distinto como cuando me presento delante del Dios bueno, aunque es la misma persona. Pero es mi forma de ver las cosas. Mi Dios es bueno y yo voy a hacer esto porque mi Dios es bueno. Pero si yo digo, mi Dios es santo, casi nunca digo voy a hacer esto porque Dios es santo. Al revés, digo no voy a hacer esto porque Dios es santo. No voy a hacer esto porque Dios es santo. Entonces, el asunto no está en Dios, está en el concepto de las personas. Y cuando nosotros, en los lugares donde se está buscando conseguir una cantidad de personas, se está buscando conseguir adeptos o manejar la información de la estimulación, del auto, ¿cómo pudiéramos decir? Para la autoayuda y todas esas cosas. Ahí no se está buscando a un Dios santo, ahí se está buscando a un Dios bueno, y en cierto modo ese Dios bueno es un Dios débil, porque para nosotros la bondad es sinónimo de debilidad.
Y bueno en un concepto muy propio de bondad, o sea, no bueno en el sentido de en que Dios es bueno, sino bueno en que me convenga a mí. Bueno, por eso estoy diciendo que está el concepto de bondad relacionado con el concepto de debilidad. Yo le voy a pedir esto a mi papá y mi papá me lo va a dar porque él es bueno. Pero en realidad en mi mente yo no estoy pensando que es bueno, sino que es débil y me complace. Eso es lo que yo estoy pensando. Hay conceptos muy errados y están disfrazados. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con la metafísica. Bueno, seguramente porque la metafísica también es espiritualidad, pero es una espiritualidad mal encaminada. No es de Dios, es diabólica y no trata de honrar a Dios. Entonces, nuestra espiritualidad siempre debe estar conducida a que Dios reciba la gloria, de que Dios sea honrado, de que Dios sea glorificado. Esa es la idea. Ok. Segunda pregunta. Podríamos decir, bueno, es más como una afirmación con pregunta. Podríamos decir que dentro de nuestras iglesias podríamos estar en presencia de sectarismo pasivo y de costumbres más místicas que espirituales, por tratar de ser espirituales sin conocimiento real de Dios. Sí, es posible. Está como un poco relacionada a la anterior. Sí, pero sí es posible porque a veces el misticismo se apodera de las iglesias y es por la falta del conocimiento. Y lo que yo creo, pues, yo creo que si lo hago así. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una ocasión vino acá a Venezuela un predicador llamado Jorge Rasky y él cuando predicaba, bueno, era muy apoteósico, pues, cuando predicaba el hermano Jorge Rasky, y un hombre que de una buena predicación, ¿no? Y de una buena... cosas importantes, vamos como para generalizar el punto, por lo más corto, pues, cosas importantes. Y yo me acuerdo que pasó una vez un hermano acá, a donde él estaba hablando, a dar un testimonio, y echando de unos demonios que habían echado fuera. Y Jorge Rasky le preguntó, ¿pero lo hiciste en el nombre de Jesús? Y él le dijo, yo le dije que se fuera, dijo él. Pero lo hiciste en el nombre de Jesús, le dijo él. Señor, yo le dije que se fuera. Y se fue. O sea, pero Jorge Rasky decía que no iba a salir porque no lo hizo en el nombre de Jesús. Vea lo que le voy a decir, hermano. La forma a veces es importante, pero no siempre es obligatoria. Ciertamente en la ritualidad, en la liturgia, hay formas que deben respetarse. Eso es verdad. Por ejemplo, nosotros ministramos la cena del Señor de una manera. Eso no significa que esa sea la única manera de ministrar la cena, sino que ya nosotros tenemos por costumbre ministrarla de esa manera. Yo lo aprendí de mi pastor, Guido Vargas. Me supongo que el pastor Guido Vargas lo aprendió de alguien de esa manera, o él lo implementó así, y yo no vi necesidad de buscar otra forma, porque no lo vi contrario a la voluntad de Dios, o no lo vi contrario a lo que dicen las Escrituras, y yo digo, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera también, como lo aprendí del pastor, y yo lo voy a hacer así. Pero eso no significa que si otro hermano la ministra en otro lugar, aquí no. Aquí debe hacerlo como nosotros lo hemos establecido. No porque sea pecado, sino porque a veces cambiaron algo, entonces después se quieren cambiar otras cosas. Y eso es bueno también tenerlo como norma. Entonces, las formas no siempre tienen ese peso. Hay ocasiones en las cuales la tienen. Por ejemplo, hágase todo en el nombre de Jesús. Todo es todo, ¿verdad? Pero cuando usted se va a bañar dice en el nombre de Jesús. No dice, ¿verdad? Pero se supone que usted se está bañando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todos lo hacemos. En el nombre de Jesús, claro. Y el nombre de Jesús es quien nos representa. Estamos dentro de ese nombre. Pero entonces, hermano, voy a abrir la puerta. Pero, oye, hermano, es que no abre. No, pero tienes que abrirla en el nombre de Jesús. Hermano, por favor, pero yo con una llave es que yo abro esa puerta. A mí me dijo un hermano, yo le dije,
Lo que pasa es que yo tengo que ir para tal parte, pero no tengo gasolina. No, hermano, pero vaya una bomba. Le dije, adiós, de allá vengo y no hay gasolina. Y él me dijo, usted no consiguió gasolina porque no fue con fe y no fue en el nombre de Jesús. Yo sí sabía que me está faltando algo. Mire, yo le decía una cosa, hermano, es posible que usted vaya con fe y en el nombre de Jesús consiga la gasolina. Pero yo le aconsejo que lleve plata. Lleve plata. Y que haya gasolina. Y si yo llevo plata y hay gasolina, yo también voy en el nombre de Jesús. De alguna manera voy en el nombre de Jesús. Entonces, a veces las formas no es lo más importante. Hay ocasiones en que las formas tienen que respetarse. ¿Cuál es la otra pregunta? Creo que no hay más por ahora, nos quedan 10 minutos. No sé si hacemos un resumen de Bueno, los 5 días. Vamos a dejar de grabar entonces. ¿O lo quieres con...? Bueno, la idea era que quedara como que una especie de condensar todas las ideas, pues. Bueno. Tú eres el que manda eso. ¿Lo hago yo? Sí. Ahí te están viendo. Bueno, la idea general de esto, el proyecto que se tenía era tratar de que, bueno, con las personas que hablé les dije principalmente que trataran de que esta información llegara a jóvenes, porque hay muchas personas que son cristianos, que son pentecostales principalmente, porque no, nos movemos dentro de un entorno pentecostal, por varios motivos, porque somos pentecostales y porque, como dijimos a lo largo de estos días, el pentecostalismo es el 70% del cristianismo, entonces lo más que vamos a encontrar son pentecostales, ¿no? Entonces, del protestantismo, perdón, 70% del protestantismo. Bueno, entonces hablamos de lo que era la idea central del Evangelio, cuál era el propósito, el proyecto que había presentado Cristo y lo resumimos en 3 factores. Entonces eran una idea que debía permanecer y dentro de esa idea que debía permanecer había un proyecto de salvación y ese proyecto de salvación generaba en el individuo un nuevo nacimiento. Por la pérdida de estos elementos y por la degradación del planteamiento a lo largo de los años, hubo la necesidad de hacer una reforma, hubo la necesidad de hacer un cambio porque se venía degradando las ideas y el hombre ya no estaba teniendo un nuevo nacimiento y el hombre ya no se estaba acercando a la salvación como Dios la había presentado. Con el paso del tiempo nace un movimiento que viene buscando recuperar las ideas que se habían presentado en el inicio del Evangelio en Pentecostés, que es el movimiento pentecostal al que pertenecemos. Y ese movimiento en su crecimiento tuvo aciertos y tuvo errores. Ese movimiento, en la actualidad, bueno, hablamos de la esencia de ese movimiento, que era eso, buscar la presentación inicial de los dones, para qué se habían creado, para la edificación del cuerpo de Cristo y no tomar los dones como un elemento para enseñorearse de la iglesia, de quién tiene más dones, de quién tiene menos dones, sino que son para la edificación de la iglesia. Luego hablamos de la situación actual del pentecostalismo, donde pareciera que en un muy corto periodo de tiempo han habido demasiadas divisiones, demasiados planteamientos, cada quien tiene su idea del pentecostalismo, y hablamos de que es necesario corregir eso pronto antes de que esto cause diríamos a nivel computacional, un error fatal, que es ya un error que no tiene reparación, ya desde ese punto no hay retorno. Hablamos de que a futuro tenemos muchos problemas que están emergiendo, pero principalmente hablamos de 3 planteamientos y por último hablamos de 2 aspectos fundamentales y necesarios para la edificación no solamente del movimiento pentecostal, sino para que el cristianismo en general, el protestantismo, se mantenga y son la necesidad que tiene todo hombre, y cuando digo hombre estoy hablando de varón y hembra, todo cristiano, de ser intelectual en relación al cristianismo, ser un intelectual cristiano, y de ser espiritual en relación al cristianismo, ser un espiritual cristiano. Y en la unión de esas 2 cosas se construye un cristiano completo que va creciendo tratando de alcanzar un varón
a la medida de Cristo. No sé si más allá de esto usted quisiera agregar algunos detalles finales. Tuve un pequeño detalle mientras hablabas, ¿no? Y yo decía que cuando hablamos de la parte de los dones, había quedado un pequeño vacío ahí, ¿no? Según mi planteamiento, y que los dones del Espíritu, no es algo que deba exacerbar al que lo tiene. Todo lo contrario. Debería más bien hacerlo sentir triste. ¿Por qué? Considere un don espiritual como el que usa una muleta. ¿Cómo es mejor caminar, con muleta o sin muleta? ¿Y quién camina con una muleta? El que no puede caminar sin ella, ¿verdad? Entonces, un don espiritual es para aportar un beneficio al cuerpo que por reglas naturales el cuerpo no lo tiene. Por supuesto. Entonces, si los dones espirituales son para edificar, es porque la iglesia necesita esa edificación. Entonces, quiere decir que el don espiritual es un sustituto de una carencia que tenemos o de unas carencias que tenemos. A veces la persona se jacta por tener un don espiritual. Yo nunca he visto a nadie jactándose porque camina con muleta. Nunca he visto a nadie jactándose porque tenga que utilizar un ojo que no es de él o unos lentes, ¿no? Entonces hay personas que le quedan bien los lentes. Una maravilla, se parecen unos intelectuales, parecen unos profesores, bueno, gloria a Dios. Y por eso usan los lentes de varias formas. Primero pusieron chiquitico, después más grandecito, después pusieron como unas tapas de cosas así grandes. Cada quien tiene esos lentes como quiere, pero mejor es ver sin lente. ¿O no? Yo uso lente, yo por si acaso. Lo uso a la distancia. Entonces, tener los dones y jactarse de ellos es como el que se jacta por tener una prótesis. Un don es como una prótesis, algo así. Quería decir eso. Y qué bueno es cuando nosotros logramos en la humildad y en la sencillez glorificar a Dios por todas las cosas que Él nos ha permitido tener. Bueno, si no hay más preguntas. O si alguien quiere aportar algo, no sé. Una opinión, algo. Quedan 4 minutos a las 7. O sea que en teoría todavía pueden hablar 4 minutos. Creo que nadie quiere hablar. Bueno, ya. O sea, no cierres todavía. Sin más nada que agregar, damos gracias nuevamente a cada una de las personas que nos ha apoyado en estos 5 días, todos los que han venido, todos los que han participado. Y bueno, los invitamos al año que viene para el foro de inicio de año de la Iglesia Dios Establece 2025. Es posible que hagamos otro foro este mismo año, a finales del año, pero ya no sería un foro de inicio de año. Bueno, de mi parte que el Señor les continúe bendiciendo y de parte de todos los que participaron como ponentes en estos foros, le damos gracias por escucharnos y le damos gracias a los que participaron por sus aportes. El Señor les continúe bendiciendo.